Hola, ¿qué tal? Soy Fran Trípode y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Acaba el año y he pensado en hacer una recopilación temática sobre lo que ha dado de sí el curso político 2024 a través de la mirada de este humilde canal. En esta primera entrega presento una recopilación desmontando las intervenciones de Vox a lo largo del año. He de decir que notaréis cambios en el audio debido a que he estado mejorando mi equipo para poder ofrecer un mejor sonido. Objetivo que he cumplido, como podéis comprobar, pero el audio de los vídeos de principios y mediados de año os sonarán de poca calidad. Pido disculpas por ello. Sin más preámbulo, que empiece el espectáculo. Resulta que esto que les acabo de leer lo ha dicho el grupo parlamentario Juntos por el Golpe en su proposición de ley. Vaya, aquí tenemos la primera gilipollada del día. Llama a Junts per Cat Juntos por el Golpe. Esta gente y el PP creen que lo que sucedió en Cataluña fue un intento de golpe de Estado. Pero claro, esta gente también cree que el 23F, que fue el verdadero intento de golpe de Estado en España en 1981, liderado por el títere Antonio Tejero, fue un acto de patriotismo. O sea, lo que se llega a ver en esta Cámara es verdaderamente sorprendente. Repasemos los escándalos en ese congreso de los últimos años. Tenemos al diputado de Vox, José María Sánchez García, que llamó bruja a grito pelado desde su escaño a una diputada del PSOE mientras proponía medidas para luchar contra la violencia machista. Señor Sánchez García, le reitero por última vez, y si no, abandone el hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interviniente. ¿Sí o no, por favor? Retiro que la he llamado bruja. Tenemos al diputado de Vox, Manuel Mariscal, que trató de reventar el pleno para que no saliese aprobada la ley de amnistía, levantándose de su escaño y gritando traidores repetidamente a la bancada del PSOE y traidor a un diputado socialista mientras defendía el acuerdo en su uso de palabra. Señora presidenta. También tenemos el abandono de toda la bancada de Vox ante la intervención institucional en el Congreso de los Diputados del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Así que sí, estoy de acuerdo. Lo que se ve en esa cámara es acojonante. Como es incoherente escuchar al Partido Popular presentar iniciativas hablando de emergencia migratoria al partido que en esta misma Cámara ha regularizado junto con la PSOE a 500.000 inmigrantes ilegales, que ha repartido a los menas por toda España y que en su proposición es incapaz de poner la palabra devolución a sus países de origen de todos los inmigrantes ilegales. Eso es tan incoherente como ver al Partido Socialista y al presidente autócrata Sánchez hablándonos de que va a combatir la corrupción o que va a combatir la manipulación en los medios y los bulos, al partido de la manipulación y al partido de los medios y los bulos. La PSOE dice. La desesperación es tan evidente que disparan contra el único partido con el que pueden hablar. ¿Qué puede ser más incoherente que eso en política? No mucho, o sí. Tal vez la incoherencia se muestre también en las cuentas internas de su partido. En 2023 Vox perdió 2 millones de euros en ingresos por la debacle en las urnas. Perdió 19 escaños. Menos escaños, menos financiación pública. Sin embargo, se sigue destinando una partida de 2,5 millones de euros a la Fundación Disenso. La mitad de sus afiliados no pagan la cuota y tuvieron que pedir un crédito de 9 millones de euros para poder hacer las campañas electorales. Y aunque están obligados por ley a hacerlo público, el partido se ha negado a decir a qué entidad bancaria pidió el crédito y habla de autocracia del gobierno de Sánchez, cuando Vox es el partido más opaco de España, con Abascal como líder supremo. Da gusto ver cómo Vox da ejemplo de coherencia. En 2021 ya presentamos una proposición para lograr que el agravante de multirreincidencia fuera de verdad efectivo, pero no los 6 o 18 meses que nos presentan en esta proposición, sino de 1 a 3 años y además ampliándolo a los delitos, además de hurto, de estafa. O la pena de muerte a latigazos por proponer. Este tipo solo propone salvajadas. Para ellos, el fin justifica los medios. Como digo, viven en un mundo que dejó de existir en 1975. Esta situación delictiva en España que han provocado todos los del consenso progre tiene 3 gravísimas consecuencias. La primera, la desprotección absoluta de las víctimas, desamparadas ante el delito porque el Estado no les protege. Segundo, la absoluta desmoralización de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de nuestros jueces, fiscales y abogados, cansados de trabajar duro para ver a los delincuentes otra vez en la calle. Bueno, ya aquí se crece y comienza a soltar basura y embustes. No es cierto nada de lo que está diciendo. Si Vox es el incendio, este tipo es el que prende la mecha. Si fuese verdad todo eso que está diciendo, España sería un estado fallido, no la cuarta economía de Europa y un país que funciona perfectamente.
Es cierto que este discurso cala en mucha gente, pero no en tanta como la que se puede creer. No han perdido 19 escaños por un milagro. Pero lo que más crea alarma social en España es un autócrata como Sánchez, que con los 7 votos de Junts ha indultado a golpistas, ha amnistiado a delincuentes, les quiere regalar un cupo catalán fiscal a cambio de votos, les va a regalar un referéndum de secesión y está poniendo en riesgo la soberanía, la seguridad de la nación española. Eso sí es alarma social. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la intervención de Ortega Smith, un tipo que es una alarma social con forma humana. Oír su voz es como escuchar la sirena de una ambulancia. Siempre que habla, alguien entra en urgencias. Y el niño Jesús llora. Creo que el doctor Frankenstein tendría que volver a intentar crear otro ser vivo, pero esta vez debería colocarle un cerebro sano. Y miren, les voy a desmontar lo que ustedes han escrito en esta moción, que fue fruto de una mala tarde, pero me parece a mí que ustedes malas tardes las tienen todas, Todas. Primero, ustedes hablan de los derechos de los trabajadores, pero luego vienen aquí y votan en contra de todos aquellos derechos que sirven para ensanchar la calidad de las relaciones laborales de este país. Ustedes no acaban de entender la figura del fijo discontinuo. Esto ya suena a broma. Llevan con la matraca del fijo discontinuo entre el PP y Vox durante meses. Es agotador por insistente y sobre todo por falaz. Vamos a ver lo que hace unos minutos ha dicho el diputado Ultra y después la respuesta de la diputada del PSOE. Escuchemos. Cuando se permite que se diga que un contrato fijo discontinuo en el que trabajas 3 o 4 veces no es un trabajo temporal, que lo es, porque trabajas 4 y 8 estás en tu casa o pidiendo ayuda. Eso es, señorías, precariedad, temporalidad y depender del Estado. Miren, se lo voy a explicar yo hoy. Ustedes no conocen la realidad del mercado laboral donde hay actividades estacionales. Y esa figura lo que permite es poder cubrir todos esos puestos de trabajo, de turismo, hostelería, comercio, subcontrata, y le da la ventaja al trabajador o a la trabajadora de saber que el patrón lo tiene que llamar al año siguiente y los periodos esos que ustedes llaman de inactividad le cuentan como antigüedad. Qué malo es la figura del fijo discontinuo. A pesar de esta realidad que acaba de explicar la diputada Castilla, a ellos les importa una mierda. Van a seguir con el sainete. Hablan de aprobar líneas de financiación a las empresas autónomas, pero si este gobierno ya lo ha hecho. Ha puesto encima nada más y nada menos que el 20% del Producto Interior Bruto encima de la mesa para ayudar a los autónomos, a los empresarios, a los trabajadores. Ustedes que tildan la reforma laboral, esta es la buena, esta es la mejor. Esta es la mejor. Esta tarde ustedes tuvieron una alucinación, porque tildan de la reforma laboral de este gobierno que fue pactada de una manera unilateral y partidista. Y el año de negociaciones dentro del diálogo social, ¿dónde estaban ustedes? ¿Hibernando como los osos? Porque eso se hizo. Efectivamente, tras casi un año de negociaciones, el gobierno y los agentes sociales lograron un acuerdo para afrontar una nueva reforma laboral en España. Los órganos de dirección de la COE fueron los primeros en dar el visto bueno al acuerdo. Es decir, los empresarios en su gran mayoría estuvieron de acuerdo con la reforma. Después fueron los sindicatos UGT y comisiones obreras, ambos por unanimidad. Este acuerdo propició 12.000 millones de euros de fondos europeos. Las habilidades negociadoras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, permitieron cerrar un pacto que nadie esperaba cuando comenzaron las negociaciones. Por tanto, si todas las partes quedaron satisfechas, yo tampoco entiendo de qué cojones está quejándose la ultraderecha. Hablan de que los salarios de España son muy bajos, pero luego se oponen a la subida ininterrumpida que ha tenido este gobierno de España en el salario mínimo interprofesional, que sobre todo ha afectado a los jóvenes y a las mujeres, reduciendo la brecha salarial hasta un 5%. Por cierto, brecha salarial que ustedes desde luego desconocen o dicen que no existe. Pues totalmente cierto. Podemos escuchar cómo rechazaba Iván Espinosa de los Monteros el salario mínimo antes de que Smith y Buxade lo hicieran caer del partido como un árbol talado. Salario mínimo es un fracaso. Si tenemos que tener un salario mínimo es un fracaso. Un mercado eficiente sería aquel en el que ni siquiera haría falta, porque los trabajadores ganarían incluso más de lo que se está proponiendo ahora como salario mínimo. Es un absoluto fracaso, producto del desconocimiento de unos políticos que jamás han generado un puesto de trabajo en el sector privado. A este individuo lo apartaron como a Macarena Olona, pero Vox sigue manteniendo estas ideas. Se cagan y mean encima de los trabajadores y pretenden que estos los voten. Y por lo que parece, parte de los trabajadores que viven arrastrándose para llegar a fin de mes los votan con la esperanza de dejar de arrastrarse. ¡Qué tremendo error cometen! Como siempre digo, estas fórmulas populistas son tan antiguas como eficaces. Voy terminando, presidente, voy terminando porque tengo para hartarme, pero bueno, voy a ser buena.
La jornada laboral cada vez más baja, claro que sí. Son datos de la OCDE y también del FMI que dice que así tenemos tiempo para la conciliación y el tiempo libre. ¿Qué ocurre? Que usted el tiempo libre para sus amigos los ricos, evidentemente. O sea... A la tipa le sobra soltura, tiene labia y lleva para todos. Me recuerda a Felipe González cuando tenía dignidad. Espero que no acabe como él, alabando las políticas de Giorgia Meloni en Italia. Las declaraciones del señor González, en este caso, pues desafortunadas, y no las compartimos en ningún caso, ¿no? Por tanto, dentro de su libertad está también la de los socialistas de seguir promulgando desde las instituciones políticas progresistas, alejadas de los populismos, como hace la señora Meloni en Italia. Y para terminar, sobre la derogación de los planes de igualdad, la ley del cambio climático o la ley de residuos contaminados, ustedes están en contra del mundo entero y de las mujeres y no sé qué más. Oigan, que en Marte todavía no se puede vivir, que si no hay planeta no se puede vivir, pero que tengan ustedes en cuenta que mientras que esté este gobierno socialista, vamos a seguir luchando por los derechos de la clase trabajadora con firmeza y determinación. Muchas gracias. Para apuntalar esta intervención, me gustaría recordar, para que no se olvide y lo tengamos presente, lo siguiente. Vox votó en contra de prohibir el despido por causas relacionadas con la COVID-19. Votó en contra de la igualación de los permisos de paternidad y maternidad. Votó en contra de la derogación del despido por acumulación de faltas de asistencia justificada. Votó en contra de que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso de lactancia. Vox votó en contra de la ley Rider, que es la que ha impedido que grandes multinacionales contraten a trabajadores y trabajadoras asalariadas como falsos autónomos. Votó en contra de la ley de la infancia para proteger a los menores. Vox votó en contra en el Parlamento Europeo garantizar que los trabajadores estén protegidos por salarios mínimos adecuados que permitan vivir dignamente. Vox votó en contra de la ley de memoria democrática, en contra de la ley del cambio climático y en contra de la ley de igualdad LGTBI. Podría seguir, la lista es interminable. Este grupo parlamentario ha votado en contra de todo avance a nivel social de manera sistemática. Esta formación solo trabaja para un sector. Viendo su historial de votaciones en los diferentes parlamentos te puedes hacer una idea de qué sector se trata. En democracia, las involuciones las elegimos los ciudadanos con el sentido de nuestro voto. Por tanto, lo que nos suceda como sociedad es culpa nuestra y de nadie más. La política y los políticos de un país son el reflejo de ese país. Tenemos los políticos que hemos elegido, que aplican las políticas que hemos elegido, ni más ni menos. Y es que hay que tener una ínfima catadura moral para rendirse cada día a multinacionales y fondos extranjeros que esquilman a nuestra gente y luego presumir de patriotas pidiéndole a la Armada que apunte contra cayucos con menores migrantes. Desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, pues salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país. ¿Apoya la idea de enviar a la Armada a controlar la inmigración? Muchísimas gracias por su interés. Que respete la labor de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están para lo que ellos piden. Las Fuerzas Armadas están para defender la paz, la libertad y la seguridad. Esto de poner la Armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos. Si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española, con lo cual la selección española no podría ni con Andorra. Que el señor Tellado se esté presentando a algún concurso a racista del año, o bien porque se huelan una repetición electoral en Cataluña. Pero es por eso, señorías, justamente, que los muchachos que se arrojan al mar buscando una vida mejor siempre serán más dignos que los señoritos y los fascistas que les ladran con furia, pero que luego lamen la mano de los poderosos de siempre. Tras la intervención de Pisarello, la ultraderecha de Vox soltó a la bestia, y sin bozal. Atención. Bueno, tras la serie de alaridos pseudointelectuales del montonerismo tucumano, vamos a hablar realmente de lo que importa. Este animal de bellota trata de menospreciar al diputado Pisarello por su procedencia. Lo llama tucumano porque es natural de la provincia argentina de Tucumán, una de las más pobres del país, y lo califica de montonero para vincularlo con la organización guerrillera peronista Montoneros. A este neandertal le importa una puta mierda que esa organización no solo no tenga nada que ver con el diputado Pisarello, sino que dejó su actividad en 1983, cuando el diputado de Sumar tenía tan solo 13 años. Para sus seguidores, los más radicales de Vox, imagínate, es basura perfecta para estar lanzando en las redes sociales, porque como todo el mundo sabe, los fanáticos de Vox repiten en internet como loros cada cosa que dicen los diputados ultras, sin parar a comprobar o contrastar el dato. Siempre lo digo, es la forma de proceder de una secta. Los líderes dictan, la secta acata.
Triste, pero real. Lo que no cuenta este creador de bulos es que la ministra de Seguridad de Argentina en el gobierno de Javier Milei es Patricia Bullrich, una maleducada y deslenguada política que siempre ha estado bajo el árbol que mejor sombra da. Esta tipa sí que fue una montonera activa, en las reuniones de la guerrilla y en las manifestaciones. Smith lo debe de saber bien. A través de su familia materna en Argentina fue posible la conexión entre Abascal y el peluca Milei, cuando a este no lo conocía nadie, por no hablar de su primo, el general de división en la reserva Juan Chinarro, que además es presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco. Sí, esa fundación que avergüenza al país y que ya tarda el gobierno en ilegalizar. Lo que podría hacer este altanero José Antoniano es dejar de extender bulos y callarse la boca porque su historia, su entorno y su ideología es lo peor que dejó el siglo XX. Pues se podrán hacer muchas cosas y se podrá tener distintas opiniones, pero se puede hacer muchas cosas menos una: inhibirse. En esta situación que estamos describiendo, la inhibición no tiene hueco. Y se me podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Señoras y señores, con todos ustedes, José María Aznar llamando al ejército a actuar. Es un demócrata incorregible. Un tipo que durante los años de transición escribía artículos llamando a Manuel Fraga, ministro franquista y fundador de Alianza Popular, las antiguas siglas del Partido Popular, y a Adolfo Suárez, secretario general de la organización fascista Falange Española y presidente de España elegido a dedo por el rey Juan Carlos, que a su vez fue elegido a dedo por el dictador Franco, traidores al régimen. Este individuo que habla de la Constitución como si la hubiese escrito él, llama a estos dos franquistas traidores al régimen por acceder a la transición española. Hay que tener los huevos trapezoidales para que un individuo como Aznar hable en los términos en los que habla. Si os fijáis bien, se puede apreciar en sus artrósicos dedos los hilos con los que maneja Feijóo, uno de sus títeres favoritos. Este individuo fue senador y diputado del Partido Popular desde 2004 hasta 2019. Católico practicante y miembro del Opus Dei, Cosidó es un ultraconservador y un fanático religioso. Este peligro con patas ejerció como director general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016. En 2008, este pozo inagotable de bondad declaró que los inmigrantes musulmanes suponen un riesgo para nuestra democracia, porque en sus costumbres e ideas traen a España un modelo de vida que presenta incompatibilidades serias. ¿Te imaginas que dijesen eso mismo de los cristianos, los jeques de Emiratos Árabes Unidos, donde Juan Carlos I vive actualmente y nunca mejor dicho, a cuerpo de rey? Este reintegro de hombre dijo esto en 2008, tío. Vox nació como formación en 2013 y es el mismo puto discurso. Toda la ultraderecha española y desde la transición estaba integrada en el Partido Popular. Cosidó culminó su camino para lograr ser el demócrata perfecto en 2018 a propósito de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con un mensaje que mandó al grupo de WhatsApp de los senadores populares. Cosidó mostró su malestar por la presencia de José Ricardo de Prada, por haber juzgado el caso Gürtel que dio pie a la moción de censura que tumbó el gobierno conservador de Rajoy. En esos mensajes de WhatsApp, este nacionalcatólico trasnochado aseguraba que es mejor tener a de Prada de vocal que poniendo sentencias contra el PP en la Audiencia Nacional. Cosidó se jactó de que gracias al reparto estipulado controlaremos la Sala Segunda del Supremo desde detrás. Este fiel seguidor de Jesucristo aseguraba también, y cito literalmente, nos jugamos las renovaciones futuras de 2/3 del Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el Partido Popular y para el futuro de España. Como veis, esta gente siempre ha tenido la necesidad de tutelarnos. Si de verdad se quiere regenerar la justicia, lo que toca es modificar ya el Código Penal de Rajoy para que nadie haga pasar huelgas legítimas, tractoradas de agricultores o tsunamis democráticos como actos de terrorismo. Y suprimir, claro que sí, los preceptos de la ley Mordaza, hoy emulados por Milei en Argentina, para que ningún policía pueda multar caprichosamente protestas pacíficas. Y volvemos a Argentina. Milei está dando mucho que hablar más allá de su nefasto peluquero. Pisarello está hablando de la conocida como Ley Bases, una legislación aprobada por el presidente argentino Javier Milei. Aunque no es idéntica a la ley Mordaza, tiene ciertas similitudes en su enfoque. La ley impulsa privatizaciones y permite la eliminación o reestructuración de organismos estatales, es decir, vender al mejor postor lo que queda del país a pedazos. Cambia el estatus del empleo permanente. Aunque no se especifican los detalles, es evidente conociendo al zángano que han puesto de presidente en Argentina que serán todos los beneficios para el empleador.
ya que es el que crea el puesto de trabajo, y peores condiciones, si eso es posible en Argentina, para el trabajador. En resumen, para el empresario o empleador, el trabajador pasará a formar parte del paisaje de la empresa. Una caja, una silla, un escritorio, un trabajador. Por último, la ley otorga facultades al presidente para tomar decisiones en áreas como la administrativa, económica, financiera y energética, aunque acotada al periodo de un año a partir de 2024. Repito, otorga facultades plenas al peluca Milei para tomar decisiones claves para su país. Menuda barbaridad. ¿Alguien ve alguna diferencia con el régimen de un dictador? Y derogar, por supuesto, las injurias a la corona, porque ni un rapero ni nadie puede ir a la cárcel por recordar a Valle Inclán cuando decía que aquí los Borbones se echan, más que por reyes, por ladrones. Los españoles han echado al último de los Borbones, no por rey, sino por ladrón. Valle Inclán dijo exactamente esto después de que el abuelo de Juan Carlos I, Alfonso XIII, saliera del país tras el resultado de las municipales de 1931. Pero no se fue en cueros. El monarca tenía una parte importante de su patrimonio en cuentas bancarias fuera de España, tal y como aparece en obras como El patrimonio de los Borbones, de José María Zábala, libro que recomiendo encarecidamente. El hijo de Alfonso XIII y padre del rey Juan Carlos, Juan de Borbón, nunca llegó a reinar, pero se las arregló para dejar en herencia una fortuna de 1.100 millones de pesetas, que incluía 728 millones en fondos depositados en cuentas en Suiza. Los Borbones, señoras y señores, siempre pendientes de las necesidades de su pueblo. Los delitos de odio en España en el 2023 se incrementaron un 21% respecto al año anterior. Los más numerosos, los de racismo y xenofobia, que suponen casi el 42% del total de las denuncias, seguida, por supuesto, de los ataques al colectivo LGTBI. Espectacular que las agresiones a las personas con discapacidad hayan crecido un 113% respecto al año anterior, un 68% los delitos de antigitanismo, y muy preocupante que del total de las víctimas de delitos de odio, más del 14% eran menores. Estamos hablando de personas vulnerables y, como ven, los datos no nos engañan. Por tanto, nuestra responsabilidad como servidores públicos es dar una respuesta inmediata y coordinada a esta lacra. Efectivamente, el informe que presentó el Ministerio de Interior en julio de 2024 es demoledor. Las agresiones racistas son la primera causa de odio, como ha explicado el diputado del PSOE. Después vienen las agresiones homófobas. Estos son los mismos que exigen libertad. Ejercen su libertad de agredir física o verbalmente a alguien por no ser heterosexual. También practican su libertad de pegar o perseguir a alguien por su origen o color de piel. Pero no les llames ultraderechistas, que se ofenden. Solo defienden su cultura y su patria. Toda esta mierda siempre ha estado ahí. Solo había que encender la mecha. Y la mecha se enciende desde púlpitos políticos. Toda esta basura emerge a partir de discursos políticos que legitiman estos actos, lo que nos lleva a deducir que este descomunal repunte coincide con la entrada de Vox en el Congreso, desde que los nacionalpopulistas entraron en las instituciones públicas de la mano, y esto nunca hay que olvidarlo, del Partido Popular. De la misma forma, los ultraderechistas de Vox han impulsado inconscientemente el ascenso del más ultra aún Alvise Pérez. Este pollo se ha montado un partido político llamado Se Acabó la Fiesta. ¿Quién en su sano juicio votaría un partido que se llama Se Acabó la Fiesta? El absurdo es de tal magnitud que cuando consiguieron 800.000 votos y 3 eurodiputados en las últimas elecciones europeas, el líder de Se Acabó la Fiesta montó una fiesta en una discoteca para celebrarlo. ¿Alguien pilla la ironía? Vaya película que nos ha contado, señor diputado. Ustedes votan que no porque saben perfectamente que Vox es el principal impulsor de esos discursos de odio. Sabemos que ustedes son quienes lo promueven. No nos cuenten películas. No nos cuenten películas. Bueno, está hablando del diputado Mariscal, uno de los miembros más jóvenes de Vox y uno de los más radicales. Esta pseudo persona había pronunciado una lamentable intervención minutos antes. Atención al esperpento. Hemos votado en contra porque sabemos que en el fondo lo que pretende el Partido Socialista es crear una herramienta política más para perseguir la libertad de expresión de los españoles. Sabemos que el gobierno está deseando normalizar la aplicación de la censura contra los españoles que se oponen a sus políticas. Nos vamos a oponer radicalmente a esta medida. Y sabemos que Pedro Sánchez provocará mucho dolor, especialmente con sus políticas que fomentan la inmigración islámica. Estamos hartos de ver cómo en nuestros pueblos y ciudades cada vez hay más mujeres tapadas con burkas integrales, o que usan burkini en piscinas municipales, o a hombres que practican ritos incompatibles con nuestra cultura occidental. Desde Vox participaremos en todas las sesiones para defender la libertad de expresión, para defender la verdad y las opiniones que expresan los españoles en sus casas y en las redes sociales. ¿Qué te parece el angelito? El tipo es una contradicción antropomorfa.
Este discurso es el que provoca que un pirado salga de su casa y descargue sus miedos contra todo lo que no quepa en su cabeza. Y peor es cuando se juntan un grupo de pirados para hacer lo mismo. El nacionalpopulismo o neofascismo, como lo queráis llamar, proviene de ideas políticas muy antiguas. Consiste en activar el miedo que todos tenemos utilizando la neurolingüística. Dudo mucho que este tipo sepa algo de este asunto, pero quien le escribe los discursos tiene pleno conocimiento. En cualquier caso, hay que ser ceporro para caer en esta burda trampa del lenguaje. Desde que ustedes han entrado en el panorama político les hemos escuchado decir auténticas barbaridades. Relacionar al colectivo LGTBI con la pedofilia, a las personas migrantes con la delincuencia. Incluso, por favor, si ustedes no votaron a favor de eliminar de la Constitución la palabra disminuido. ¡Qué indecencia! Y se atreven a decirnos ustedes ahora no sé qué película. No nos la cuenten, por favor. Otra prueba más del discurso miserable e inhumano de esta gente. Efectivamente, en enero de 2024 Vox fue el único partido que votó en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución española, que buscaba sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. Pero lo peor no fue eso, lo peor es que votaron en contra para, y cito literalmente, no contribuir a una imagen de consenso que solo serviría para blanquear al gobierno actual. Tócate los cojones. Toman sus decisiones políticas en base a si van a coincidir en las votaciones con la izquierda, importándoles por tanto una mierda pinchada en un palo si las reformas son positivas para la sociedad. Este es el nivel de radicalismo de esta gente. Como siempre dicen sin esconderse, Nos vamos a oponer radicalmente a esta medida. De ustedes no esperamos absolutamente nada, pero lo más grave de todo es que esto lo hacen con el beneplácito imprescindible del Partido Popular, que con esos temas nos tiene acostumbrados pues a dejarse la valentía en casa y ponerse de perfil. De hecho, en la Comisión de Igualdad es que los discursos son intercambiables. Cualquier persona que lo esté viendo no sabe si está hablando pues el Partido Popular o Vox. A ver, el diputado tiene razón. A veces el discurso del PP no solo es el de Vox, sino que le copia el discurso como en el tema de la inmigración. Pero ha votado a favor en esta subcomisión contra los discursos de odio. El PP nunca llega a los avances sociales, y a los que llega siempre lo hace tarde y mal. Pero al César lo que es del César. Repito, aquí los únicos que han votado en contra de crear esta subcomisión han sido Vox. Señorías del Partido Popular, ustedes dicen muy a menudo que claro, que también sufren esos discursos de odio por ser muy españoles y mucho españoles. Hombre, yo como orgulloso español que también soy, déjenme decirles que me parece que tienen un cacao importante. ¿Saben quiénes sí sufren los discursos de odio? Pues las personas LGTBI a las cuales sus padres quieren llevar a terapias de conversión para curarles. ¿Sabes quiénes también sufren los discursos de odio? Pues las personas que por el color de su piel sufren discriminación en el trabajo o quien por venir de un sitio diferente tiene más dificultad para acceder a un alquiler. ¿Saben quiénes sufren los discursos de odio? Esos millones de personas que son perseguidos, encarcelados y asesinados en muchos países del mundo simplemente por el hecho de ser como son. Así que por favor, no banalicen la lucha histórica y la discriminación de tantos colectivos y minorías vulnerables. Se ve claramente como la bola de mierda que se amontona desde los bulos creados por personajes muy conocidos por sus ideas ultras a través de las redes sociales comienza a rodar cada vez más rápido contra la sociedad que observa atónita cómo le pisa los talones sin saber muy bien cómo reaccionar. La finalidad está clara: hacer creer que estamos a un paso de una especie de Estado Islámico o directamente en una dictadura. Hay cientos de personas que lo dicen abiertamente en las redes, que España es una dictadura. Eso sí, lo dicen desde una tumbona mientras disfrutan de sus vacaciones tomándose una cerveza y un aperitivo en la playa. Siempre me ha parecido una forma muy curiosa de sobrellevar una dictadura. Resulta que el portavoz de la familia de Mateo, el niño asesinado cruelmente en un pueblo de Toledo, en una de sus intervenciones para dar novedades a la prensa se le ocurrió decir algo muy sensato, de puro sentido común. Dijo esto, escuchad. Que desde la familia no queremos que se criminalice a nadie. Se está hablando de los chicos, de los migrantes que han venido al hotel. Son personas tranquilas, están haciendo su vida, no tiene nada que ver con esto, ni con ningún tipo de persona por su raza o por su ideología. Eso sí, y que conocía el polideportivo porque aparentemente no pasó por la puerta principal, pasó por la puerta trasera, que es la que está rota. Entonces es alguien que conocía el pueblo, que conoce el polideportivo y que sabe que hasta ahora hay gente allí. Y de repente el odio se volvió contra él. Estos animales salvajes arremetieron contra el portavoz de la familia, incluso indagando en sus redes sociales para lanzar todo tipo de basura simplemente por haber pronunciado esas palabras. Por favor, Asel Sánchez es familiar del asesinado. Voy a mostrar algunos mensajes en X de estos elementos. Atención.
Lo de este tío huele a tráfico de personas, ajuste de cuentas, que el niño había visto algo que no podía salir a la luz o alguna movida rara al más puro estilo Stephen King. Yo revisaría el disco duro del tal Asel Sánchez Vicente. Píntatela mal. ¿Qué os parece? ¿Creéis que se puede ser más miserable? Este reintegro de hombre insinúa que fue Asel quien mató al niño. En fin. Atención a este otro. El único familiar del niño que ha hablado, con poca emoción, para las cámaras, es este fulano. En Telecinco lo rotularon como primo de la víctima. Resulta que se dedica a esto. Y muestra unas fotos de Asel, que entiendo que habrá cogido de sus redes sociales, con niños africanos. ¿Quién se cree esta basura con patas para decidir el nivel de emotividad que tiene que mostrar ante las cámaras un familiar de un niño asesinado brutalmente? Pero ¿quiénes se creen que son? Ahora, eso sí, siempre desde el más puro anonimato. Estoy completamente seguro de que esta panda de impresentables serían incapaces de decir a la cara de nadie ni una cuarta parte de las barbaridades que dicen escondido tras la seguridad del anonimato. No hay que olvidar nunca que la cobardía es una parte fundamental del odio. Tras toda esta presión a través de las redes, Asel se derrumbó en una entrevista en la cadena COPE. Está siendo horrible, Pilar, porque yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia y estoy recibiendo críticas en redes sociales, me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, que he trabajado en medios de comunicación, en TC, y están sacando cosas que no tienen de contexto. Me dicen que tengo la mano manchada por tener fotos en África. Entonces está siendo muy difícil el papel que me ha tocado jugar por mi familia. Es demoledor. Me pone los pelos de punta escuchar sus palabras. La impotencia que debe de estar sintiendo supongo que nadie se la puede imaginar. ¿Qué clase de basura tienes que tener en la cabeza para soltar toda esa mierda y luego irte a echar unas cervezas al bar? ¿Qué democracia aguanta todo esto y durante cuánto tiempo? No sé si estas actitudes son alimentadas por los mensajes de odio que vierten los nuevos mesías, pero todo indica en esa dirección. Esa mano dura es la construcción de una megacárcel sin piscinas ni gimnasio, donde meteremos previa reforma legislativa a todos aquellos políticos que viven de la impunidad del robo y la traición a todos los españoles. Dejamos entrar a los que dejamos entrar cada día, por arriba, para abajo, por en medio, y se están cargando a nuestros críos. La deportación masiva inmediata de todos aquellos criminales que han entrado en España ilegalmente y que campan a sus anchas por este buen país. No estoy seguro de qué medidas apoyaría para frenar esta impunidad que ofrecen las redes sociales y su anonimato, pero creo que los dueños de estas plataformas, sobre todo Facebook, X y Telegram, tienen mucho que ver en la permisividad de cierto tipo de mensajes. De lo que estoy seguro es de que hay que regular las redes sociales con normativas efectivas. La Unión Europea ya está debatiendo este asunto en profundidad. Es una pena que la libertad de expresión tenga que volver a estar sobre la mesa en un debate social lógico, por un puñado de gilipollas que están malinterpretando esa libertad. Porque la libertad de expresión conlleva responsabilidades, las cuales no se asumen si das rienda suelta a tu libre albedrío, sabiendo que no vas a recibir un castigo, independientemente de la severidad de ese castigo. Señor Figaredo, vea los datos, léaselo, porque si no dice usted unas cosas aquí en tribuna que no voy a calificar, como el hecho de proponer cuestiones que están superadas de sobra por este gobierno del Partido de Progreso, liderado por el Partido Socialista. Mire usted, señor Figaredo, es mentira que el IVA se haya rebajado solo 3 meses. Dice usted que bajan el IVA. ¿Bajan el IVA? Señora ministra, no nos insulte. Bajan el IVA durante 3 meses. ¿De verdad? ¿De verdad quiere venderles a los españoles que ustedes han bajado el IVA? ¿Se lo ha dicho usted? Es que usted no sabe ni lo que dice cuando se sube a la tribuna. Es que es increíble, es que es increíble. Es que usted ha subido a la tribuna y ha dicho que el IVA ha estado solo bajado en este país 3 meses. Y eso es mentira. Porque desde que hubo la invasión de Ucrania, estalló la crisis de inflación, se bajó el IVA de la luz y se bajó el IVA de los alimentos, señor Figaredo, y por tanto hace más de 1 año, casi 2 años, que se bajaron los impuestos de IVA, de la luz y de los alimentos al conjunto de los ciudadanos. En temas económicos es muy fácil confundir al personal porque no son asuntos sencillos de comprender. Y la mayoría de la gente solo ve lo que le cuestan los productos en el mercado. La realidad de todo este asunto es que el gobierno implementó la reducción del IVA en alimentos básicos desde el 1 de enero de 2023.
La medida fue parte de un conjunto de iniciativas para mitigar el impacto de la inflación y las tensiones geopolíticas en los precios de los alimentos esenciales. Es decir, para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania. El problema fue que el gobierno no controló de forma efectiva la bajada que se propuso, por lo que la gente apenas lo notó. En resumen, el gobierno impuso la reducción del IVA de los alimentos básicos. Los empresarios de la alimentación, distribución y venta dijeron que lo estaban reduciendo y el gobierno lo asumió sin controlar esa bajada de precios, lo que supuso que los empresarios, sobre todo las grandes superficies, no hicieran una reducción total o directamente no bajaran una mierda. Todos sabemos, salvo excepciones, que la mente de un empresario funciona en base a beneficios. El gobierno acertó en aplicar la reducción, pero falló en aplicar el control. 120.000 millones de euros hemos puesto en marcha para el escudo social que se desplegó durante la pandemia y durante la guerra de Ucrania. 120.000 millones de euros que para ustedes es despilfarro, que para ustedes es un dinero público que no se tiene que utilizar para apoyar a las personas más vulnerables. ¿Ustedes van a hablar de la precariedad laboral? ¿Ustedes van a hablar de la defensa de un salario digno para los trabajadores? Ustedes no saben lo que es defender a los trabajadores, porque ustedes están al lado de las grandes rentas, de los grandes capitales, de las grandes empresas, votando en contra del impuesto a las energéticas, del impuesto de grandes patrimonios, del impuesto a la banca, diciendo que se elimine el impuesto de patrimonio, donaciones y sucesiones, que son los impuestos vinculados a la riqueza. No quiero ni pensar qué hubiese pasado si no se hubiese puesto ese dinero sobre la mesa con la pandemia y la crisis de la guerra de Ucrania. Si quieres comprender lo que representa un partido político, no hace falta leer su programa electoral, aunque ayuda bastante. Simplemente hay que fijarse en el sentido de su voto en el Congreso de los Diputados. Esta gente no tiene ninguna idea útil para el país, porque todas sus ideas son de principios del siglo XX. Su función es la desestabilización del sistema, trasladar una bronca imaginaria a la calle y fomentar que la política no sirve para nada. Los jóvenes son los primeros en picar el anzuelo de los populismos nacionalistas. Se tragan esa mierda como el alcohol en las fiestas. Los mensajes cortos y contundentes son muy eficaces. Ustedes y el conjunto del ala ultraderecha que está batiendo Europa. Lo escuchamos en el señor Trump, lo escuchamos desgraciadamente en los líderes que, desgraciadamente, insisto, están aflorando en otros países. Afortunadamente, con el cordón sanitario, en este caso de un Partido Popular, el europeo, que siempre ha sido mucho más responsable que el Partido Popular en España. Totalmente cierto. Y aunque en las últimas europeas von der Leyen tonteó con un acercamiento al grupo ultraderechista, conservadores y reformistas europeos, del que formaba parte Vox, al final no pactaron con esta gentuza. Los democristianos europeos no son los conservadores españoles ni de coña. En España, la derecha tiene un origen muy oscuro. Volviendo al grupo ultraderechista europeo, si os fijáis en el nombre, os daréis cuenta de que tratan a los ciudadanos como gilipollas, conservadores y reformistas europeos. ¿De qué forma puedes ser conservador si eres reformista? O viceversa. Se ríen en sus putas caras y les siguen votando. Si el nombre del grupo ya es incongruente, imagínate el programa, colega. Ahora Vox ha abandonado este contradictorio grupo y se ha pasado al recientemente creado y más radicalizado aún Patriotas por Europa, otro nombre dirigido a personas con gelatina de sabores en el lugar donde deberían de tener un cerebro. Si eres un ultranacionalista, ¿de qué forma vas a defender la Unión Europea? Patriotas por Europa. ¿Quién se traga esta mierda, tío? Este grupo está fundado por Víctor Orbán y que tiene entre sus filas a gentuza de la talla de Marine Le Pen. Aquí está concentrada buena parte de la Europa que representa todo lo malo que hicimos fuera y dentro de nuestro continente. La basura que no llevamos al vertedero de forma contundente al final de la Segunda Guerra Mundial está otra vez en los portales de nuestras casas. Ustedes tienen que aclarar por qué su partido político está siendo financiado por un banco húngaro en donde hay intereses del gobierno del señor Orbán, del gobierno húngaro, un gobierno de ultraderecha. ¿Por qué lo están haciendo? Supuestamente al margen de la ley de financiación de los partidos políticos. Tienen que aclarar por qué reciben financiación de un banco extranjero que tiene íntima relación con un gobierno de ultraderecha. ¡Zas en toda la boca! Vox recibió un préstamo de 9,2 millones de euros del banco húngaro MBH para financiar su campaña electoral de 2023. Este banco está estrechamente relacionado con el primer ministro húngaro Víctor Orbán. La negación de los bancos españoles a conceder créditos a Vox es debido sobre todo a la percepción de riesgo asociado.
Es decir, que los bancos le tengan ese miedo a la ultraderecha por lo que pueda suceder con el dinero prestado es una señal de alarma más contundente que si la escriben con el humo de una avioneta en el cielo de las ciudades. Sin embargo, le siguen votando 3 millones de personas. Esto es España, damas y caballeros, un lugar repleto de contradicciones que nunca defrauda. El señor Xavier García Albiol, del Partido Popular, basaba su campaña para las municipales en comparar la inmigración con basura y prometía limpiarla. Este verano ha vuelto a ser noticia por sus discursos xenófobos y clasistas. Sí, bueno, se refiere a la cuestionada campaña para las elecciones municipales de 2015, limpiando Badalona. Solo un idiota no ve el doble sentido de la frase, y que estaba claramente hablando de los inmigrantes marroquíes y de los gitanos procedentes de Rumanía que viven en Badalona. El 19 de agosto de 2024 publicó este mensaje en X. Estoy en un ferry de Balearia desde Ibiza a Barcelona. Han embarcado unos 10 hombres marroquíes, todos con una bolsa de una entidad social de entre 25 y 40 años, todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con cuerpo de gym y haciéndose fotos con el signo de Victoria. Cuando lleguen a Barcelona se repartirán por las ciudades del entorno, entre ellas supongo que Badalona. Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo. A mí personalmente este mensaje me parece un repugnante gesto de racismo sin complejos. El tipo lo dice directamente. El actual alcalde de Badalona, sin embargo, tiene un discurso muy diferente cuando le ponen un micro delante. Atención. En Badalona, el proyecto del Partido Popular es un proyecto que ha borrado fronteras ideológicas. Es un proyecto que se dirige al conjunto de vecinos y vecinas de Badalona, más allá de cuáles sean sus sentimientos o su forma de pensar. Es un proyecto inclusivo en donde se sienten representados vecinos de todas las ideologías. Esto solo se lo puede tragar a alguien que haya recibido un palazo en la cabeza. Pero ¿cómo se va a sentir representado un independentista catalán con el proyecto del Partido Popular? O uno del PSOE, de Podemos o de Sumar. Este tipo está hablando para mongólicos. O en junio de 2023, cuando el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Mérida pedía la retirada de la bandera LGTBIQ+, equiparando la diversidad sexual con la pederastia. Sí, bueno, está hablando de Francisco Piñol, que en un pleno del ayuntamiento durante la celebración del orgullo en la capital extremeña dijo esto. Que he visto la fachada del municipio embanderada con banderas que no pertenecen a lo que dice el Tribunal Supremo ni a la Constitución. Digo eso porque si seguimos saltándonos la ley, el día de mañana vamos a ver la bandera de los pedófilos y vuestros hijos, mis nietos, pueden estar metidos en eso. Este reintegro de hombre consiguió su acta de concejal tras las elecciones municipales de 2023 y tomó posesión jurando por Dios y por la patria. El alcalde Antonio Rodríguez del PSOE le respondió. Lo que dice esa sentencia, la que usted ha leído del tribunal, es que no se pueden sustituir banderas de los edificios oficiales. Y aquí no se sustituye ninguna bandera del edificio oficial. De hecho, cuando llega el Festival de Teatro Clásico se pone una lona del Festival de Teatro Clásico. Cuando llega la Semana Santa de Mérida, se engalanan todos los balcones de los escudos de las cofradías. Ustedes tergiversan una sentencia del tribunal que habla exclusivamente de la sustitución de las banderas institucionales. Y ahí no hay ninguna sustitución de ninguna bandera institucional en edificios públicos porque siguen en su sitio las 4 banderas. Europa, aunque muchos no crean en Europa, Extremadura, aunque muchos no crean en las comunidades autónomas, pues también está en la Organización de las Comunidades Autónomas, España y por supuesto la de Mérida. Este nostálgico del franquismo ha dejado la política, pero también ha dejado bien claro la verdadera idea que tiene Vox para España: volver a otros tiempos que ya están superados. O en 2019, cuando Televisión Española tuvo que limitar la emisión de un spot electoral de Vox por su extremada violencia, porque en dicho spot se vinculaba la llegada de inmigrantes con la violación de mujeres. Cierto, pero aparte del spot que Televisión Española tuvo que retirar, esa relación la hacen cada vez que se les pone un micro delante. Pero no a toda la inmigración, solo a una específica. Esta gente tiene su racismo muy bien organizado. A la gente inmigrante le cuelgan los delitos que se corresponden con la idea que tienen sobre su lugar de origen. Por ejemplo, relacionan la violación de mujeres con la inmigración africana en general y con la musulmana en particular porque, según ellos, son sus costumbres. Las otras inmigraciones las relacionan con otro tipo de delitos. Como digo, el racismo lo tienen perfectamente organizado.
O ayer mismo en esta tribuna tuvimos que escuchar un discurso violento y discriminatorio hacia un colectivo vulnerable como lo son los menores extranjeros no acompañados, que son, al fin y al cabo, niños solos, desprotegidos y que las derechas demonizan y deshumanizan. Sí, bueno, se refiere a la intervención que hizo José María Figaredo. Quisiera recordar que es sobrino de Rodrigo Rato, peso pesado del gobierno de Aznar y uno de los ladrones de guante blanco más famosos de España. Este chorizo cumplió 2 años de cárcel de los 70 que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción. Tener un lazo familiar tan próximo con un mangante de alto estatus no te hace necesariamente ser un ladrón o un miserable, pero sí que implica cierto acercamiento ideológico. A este discurso se refería la diputada de Sumar. España está sufriendo una invasión migratoria, una invasión coordinada desde diferentes puntos, una invasión insostenible, una invasión que está desbordando nuestras instituciones y muchos lugares de la geografía de España. Muchos españoles padecen las dificultades y los problemas que esta invasión migratoria genera. Muchos españoles viven en sus barrios la inseguridad, la ocupación, los robos, la proliferación de crímenes que nunca jamás se habían visto en España. Muchos españoles están obligados a convivir precisamente con una situación que nunca jamás se había dado en España, que ustedes, todos aquí sentados en sus poltronas, señalando desde las sedes de sus partidos políticos, hacen crecer y aumentar ese problema. Y que sin embargo no padecen ustedes, padecen los españoles más humildes. No, usted no los padecen los trabajadores españoles de barrios humildes que han de convivir con esos centros de internamiento de personas que ni quieren ni pueden integrarse, cuyo único objetivo es vivir de los subsidios que ustedes les han garantizado y que ustedes anuncian a nivel internacional. La hipocresía de este tipo es frustrante e incluso graciosa si no fuese tan populista. ¿Por qué habla así de los diputados si él es miembro de esa cámara también? Y habla de acomodados, un muchacho que proviene de un círculo que, para entendernos, no han cogido un autobús en su vida. En este partido ultraderechista se deshumanizan a las personas para poder insultarlas sin tener un sentimiento de culpa. Sí, el mismo sentimiento de culpa que tenemos todos los españoles por habernos criado en una cultura judeocristiana. Por eso es tan importante para estos fanáticos religiosos la deshumanización de estas personas, porque si no lo hacen, estarían contradiciendo las enseñanzas de la doctrina religiosa que profesan. En el Nuevo Testamento, el segundo mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Para esta gente lo de amar a los demás les suda bien la polla. Deshumanizar y, por tanto, crear una especie de guerra de civilizaciones ideológicas no solo les pone a la altura de los talibanes, sino que les permite saltarse las enseñanzas de su Dios. Exactamente igual que los talibanes hacen con el Islam. Y no solo deshumanizan a las personas migrantes o al pueblo gitano por racismo o xenofobia, sino que también son aporafóbicos. Porque si hay dinero por medio, el color de la piel deja de importarles. Solo criminalizan la pobreza. Y efectivamente, estas ratas se encuentran antes un fajo de billetes que un trozo de queso. La patria, la bandera o la recuperación de Gibraltar se la pasan por la zona que conecta el ojete con la bolsa de los cojones cuando se trata de pillar pasta. Por lo que no hay que ser muy inteligente para descubrir la verdadera patria de esta gente, su caja fuerte. Si vienes con pasta, les da igual si eres musulmán, negro, traficante de drogas, de personas o de armas. Su racismo, como digo, está perfectamente organizado. Es que estos discursos de odio se acaban traduciendo en lesiones, amenazas, injurias, daños, trato degradante, coacciones y humillaciones, aumentando año tras año el número de delitos de odio, y eso que la gran mayoría no se denuncian. Y este es el problema real, las repercusiones de estos discursos, el daño moral del acoso por internet a personas por su físico, orientación sexual, opiniones diferentes, y el daño físico. Estos discursos legitiman que bandas de neonazis salgan a las calles a tomarse la justicia por su mano. Esto ha pasado toda la vida, no es nada nuevo, pero es que ahora les acompaña un discurso político avalado por la democracia. Estos animales que se ven ahora legitimados salen a la calle en grupo a machacar a personas que están fuera de lo que consideran normal o sin derecho a estar aquí, salvajes que no encontrarían su lugar ni en una selva.
Pues hoy ha sido un momento histórico porque el sindicato mayoritario de la policía, el SUB, ha firmado un acuerdo con el Club Desokupa. Esto es un plus, es un más a más. Tenemos un problema en las calles. Hay pues una violencia desmedida, la autoridad se ha perdido, los compañeros cada vez están más en riesgo y lo que queremos con esto es que se sientan más seguros. Un sindicato policial firmando un acuerdo para unos cursos de defensa personal con un grupo de extrema derecha. La policía, tío. Si Sigmund Freud pudiese ver lo que sucede en este país, cambiaría su erróneo estudio de la interpretación de los sueños para estudiar la interpretación de la realidad. Tras la firma del acuerdo, el líder ultra escribió en X: acuerdo firmado entre el Club Desokupa y el SUB para la formación de hasta 30.000 policías en España. El curso será homologado y puntuable. Además, cualquier persona se podrá inscribir a partir del 20 de agosto. Por su parte, la Dirección General de la Policía ha dejado claro que esta formación no es homologable ni baremable y no cuenta con ningún respaldo oficial por parte de la Dirección General de la Policía, contradiciendo de esta forma al líder de Desokupa, cosa que a sus seguidores les entra por un oído y les sale por el otro. Lo que diga este individuo va a misa para sus cientos de seguidores. ¿Qué policía acude a unos nazis para que les enseñen a dar hostias? Es que cada vez que lo pienso me entran ganas de cambiar de especie. El sentido común está siendo pisoteado por estos mesías apocalípticos que están ganando muchísimo dinero engañando a un montón de gente. Las clases online costarán entre 15 y 20 euros y las clases presenciales 50 euros. Se desconoce si las fotos con el jefe de Desokupa son gratis, entran dentro del precio o las cobran aparte. Me hace mucha gracia que el propietario de Desokupa siempre se desmarca de las etiquetas de neonazi o ultraderechista, pero su actitud y sus declaraciones dicen justo lo contrario. El Ministerio de Interior estudia abrir un expediente para impugnar el convenio suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía y la empresa del ultra Daniel Esteve. Daniel Esteve es el líder y propietario de Desokupa, una empresa de desalojos extrajudiciales llamada legalmente Desokupa Manda Sociedad Limitada. Esteve ha sido boxeador, promotor de eventos deportivos, cobrador de morosos, portero de discoteca y ahora youtuber, lugar desde donde escupe comentarios racistas, bulos, fake news e insultos a todos los políticos, excepto a Ayuso, Alvise y los miembros de Vox, que por lo que sea son de su agrado. Este individuo se hizo famoso durante el desproporcionado boom de las desocupaciones por parte de la prensa y supo aprovechar el tirón. Después de escucharle durante unos minutos se hace evidente que sabe abrir una cabeza de varias formas distintas, pero desconoce cómo se abre un libro. Ver el contenido de este tipo de forma prolongada puede causarte un derrame cerebral o un desprendimiento de retina, o ambas cosas al mismo tiempo. Escuchar a un ultraderechista que promueve teorías conspirativas y mensajes para subnormales es de una simpleza delirante, pero lamentablemente propia de nuestro tiempo. Marca su territorio con una chulería propia de alguien que sabe que si se queda sin argumentos puede solucionar el asunto a hostias. Con media sonrisa muestra su superioridad física marcando sus bíceps y señalándolos. Parece que la modestia y la mesura no es un rasgo que adornen a este matón, pero es la actitud que atrae a miles de jóvenes. No sé hasta dónde va a llegar el odio gratuito, la desinformación y la rabia que surge del aburrimiento, pero hay que empezar a tomarse en serio estos asuntos que están en zonas totalmente opuestas a las normas que rigen un Estado democrático. No estoy ciego, es obvio que mucha gente quiere y pide mano dura, pero nunca me cansaré de decirlo. Solo desde la educación y el razonamiento se puede revertir esta escalada extremista envuelta en palabras como España, bandera, patriotismo, libertad, justicia y que lo único que busca es lucrarse a costa de la ignorancia, el hartazgo gratuito, el cabreo injustificado y el aburrimiento de la población. El aumento de la temperatura debido al cambio climático afecta más al sur del planeta. Pero el problema es ya global y los efectos irán en aumento si no se toma en serio este asunto. Y esto no depende solo de un país o de una región concreta, debe de implicarse el conjunto del planeta. Pero parece que esto no está sucediendo de la forma que debería de suceder. Es cierto que algunos países ya están hablando muy seriamente del asunto, pero falta compromiso político, sobre todo por parte de los países que peor tratan el medio ambiente. 3 cuestiones fundamentales: transparencia, que se sepan los datos, que la población esté informada, que la sociedad sepa de forma material y real qué está pasando con la crisis climática; educación, para evitar que las generaciones futuras puedan caer en ese cuñadismo que decía yo antes, o esa desinformación y esos bulos de los negacionistas del cambio climático; y participación política, participación activa de la juventud, para poder elaborar esas nuevas leyes que al final vais a vivir vosotros y vosotras, porque los jóvenes y las jóvenes sois los que vais a vivir el mundo y el planeta que dejemos detrás, ¿no? Información, educación y participación. Las 3 palabras que los nacionalpopulismos han destrozado en tan solo 10 años. Veamos. Información. En realidad no hay una época de la información.
Pasamos de la desinformación que abarca desde el siglo XV hasta mediados del siglo XX a la sobreinformación que padecemos desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Toda idea, todo dato tiene una opinión contraria, incluso datos científicos con años de estudios. Datos empíricos fuertemente corroborados. Da igual las pruebas que aportes. Si buscas en internet siempre encontrarás a grupos de gente que te lo cuestione o lo ponga en duda. Por ejemplo, la esfericidad de la Tierra está demostrada desde la antigua Grecia. Aristóteles fue uno de los primeros en postular que la Tierra era esférica 330 años antes de Cristo. Y Eratóstenes fue quien realizó los cálculos precisos que lo confirmaron. Esto fue alrededor del año 255 a.C. Sin embargo, hoy en día hay literalmente millones de personas que sostienen que la Tierra es plana. Incluso te lo discuten aludiendo a teorías tan bien elaboradas que hacen dudar a personas supuestamente formadas. Y así con todo, la finalidad de la sobreinformación es la misma que la de la desinformación. La pasta o el poder, o ambas cosas. La cuestión es que hay mucha gente beneficiándose de la sobreinformación y esto nos lleva a la segunda palabra, la educación. Quien tiene una educación adecuada podrá conseguir la información adecuada, porque la educación te hace entender qué información consumir. Aunque hay muchas formas de educación, no es lo mismo crecer en una familia educada en base a los preceptos del Opus Dei, por ejemplo, o en una familia donde no se imponga una doctrina religiosa. La percepción de la información en base a la educación recibida es la clave para saber discernir cuando te tratan de vender la mierda de un caballo sirio por información contrastable. Y hablando de los diferentes tonos de marrón de las heces, llegan las viejas ideas de Vox, representadas por la diputada Armario. Veamos qué dice. Bueno, en primer lugar, yo quisiera contestarle al diputado de Sumar que vamos a dejar claro que nosotros no somos negacionistas, sino que hemos dicho que somos escépticos. Es decir, que no creemos que el cambio climático tenga un origen antropogénico, es decir, que esté provocado por el hombre. No sé si ellos que están aquí hoy nos pueden decir si tienen algún informe científico de que sea el hombre el que haya provocado este cambio climático, que sea el hombre. La ignorancia de esta mujer es tan densa que la luz a su alrededor se apaga. Vamos a ver. Desde la revolución industrial, las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero han aumentado significativamente debido a la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otros procesos industriales. Todo esto son efectos de la actividad humana. Cientos de estudios han demostrado que el aumento de temperaturas globales coinciden con el incremento de las emisiones de CO2. La quema de combustibles fósiles libera carbono con una firma isotópica específica que ha sido detectada en la atmósfera, demostrando que el aumento de CO2 proviene de actividades humanas. El 99,9% de los 88.125 estudios científicos publicados desde 2012 hasta noviembre de 2020 confirman que el cambio climático es causado por la actividad humana. De estos estudios, tan solo 4 expresaron escepticismo sobre que el hombre sea el causante del cambio climático. El consenso, por tanto, es casi unánime en la comunidad científica sobre la influencia antropogénica en el calentamiento global. Sin embargo, Vox apoya el escepticismo de 4 estudios de 88.125 que se han realizado en 8 años. Esto demuestra que la gente que vota a Vox es la razón por la que el champú trae instrucciones. Luego, España solo es responsable de ese 0,7% de las emisiones de CO2. Estados Unidos, Rusia, China, la India son las grandes potencias generadoras de ese CO2 y no rebaja la intensidad de la producción de carbono, de lo que antes estaban hablando. Y como la India, Estados Unidos y China no lo reducen, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Esta es básicamente la idea de esta gente. No entienden el concepto de dar ejemplo o de ser soberanos como país en tus decisiones. Ellos solo entienden la soberanía que defienden si se basan en cuestiones económicas con repercusiones inmediatas. Es decir, si no ven pasta rápidamente, que le den al largo plazo o al futuro. No entienden las ideas internacionalistas porque solo entienden el país como una cueva, como un submundo donde solo es elegible para los de la cueva sin importarles el resto, sin darse cuenta que del resto también forma parte su maldita cueva. Tienen aspecto de Homo sapiens, pero su forma de pensar es Australopithecus. ¡Qué bárbaro! Yo siempre defendería las instituciones españolas. Lo hago con el gobierno de Argentina, cuando se trata de la presidencia del gobierno, por mucho que le pese al Partido Popular, por mucho que le pese a los señores de Vox, que ahí estaba su líder jaleando los insultos a una institución española aquí, en nuestra capital. El ministro tiene razón. Esta gente cree que el patriotismo es de derechas, o que identificarse con la bandera LGTBI es de izquierdas. Lo tienen todo organizado en cajones ideológicos. Esto aquí, esto allá, esto en este otro lugar.
Y desde esas ideas hacen lo que les sale de los huevos. Los nacionalpopulistas de Vox, por ejemplo, que creen que el trozo de tierra que delimita España les pertenece por derecho de nacimiento, traen al pirado del presidente argentino Javier Milei a la que el arre ultra de Vox, el llamado Viva 24, para que insulte al presidente del gobierno de su propio país mientras son vitoreados por miles de paletos gritando ¡Viva España! Y ondeando la bandera. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Ahí tenéis a los patriotas españoles, aclamando a un personaje extranjero que acaba de insultar al presidente del país que visita, claro que sí. Todo en nombre de España y de las instituciones españolas, pero solo tal y como ellos las entienden. Por lo que se deduce que solo admiten la democracia cuando ésta les da la razón. Cuando no es así, tiran de bandera y de Viva España y pa'lante con todo. Observar a este individuo es como ver al líder de una secta presentarse ante sus fieles. Atención a la presentación que hizo antes de su mitin el mesías ultraderechista de Latinoamérica. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, lloran los zurdos sin entender, panic show a plena luz del día, ¡vamos! Cada vez que veo a este tipo, me pregunto cómo de hasta los cojones tenían que estar en Argentina con su clase política para que no les quedara mejor opción que esta mezcla de Bumburi y Andrés Calamaro. Este pavo está como una puta cabra. Veremos al final de su mandato cómo queda Argentina. Porque yo creo que hay debates que son legítimos que tengamos entre españoles, pero no podemos permitir que venga un tercero a decirnos lo que hacen. Esa es la posición del Partido Popular. Aliarse siempre contra España con el tercero que sea. Jamás defender a las instituciones españolas. Jamás defender al presidente del gobierno frente al gobierno de Argentina cuando se está insultando. Lo de Vox es ya increíble. Lo que más me ha dolido como ministro de Asuntos Exteriores, ver a españoles en primera fila aplaudiendo a una persona que viene de fuera en nuestra propia capital insultar a nuestras instituciones. Fue una auténtica vergüenza. Y lo hicieron los que utilizan en sus discursos la palabra patriota más veces que la frase invasión de inmigrantes. La realidad, señoras y señores, no es que Vox sea un problema por su discurso. La realidad es que han dado voz a cientos de miles de españoles que tienen esas ideas de toda la vida. La gente no es gilipollas, sabe perfectamente lo que vota, salvo alguna excepción. Pero el problema, como digo, no son las ideas de Vox, son las personas que siempre han tenido esas ideas y que ahora hay un partido que les representa. No son engañados ni estúpidos, son gente que piensa exactamente así. Cuanto antes se asuma esto, antes se podrá hacer frente al problema. No podemos seguir engañándonos, hay que asumirlo y combatirlo desde las ideas y la inteligencia política. Es precisamente en el contexto de la enorme tragedia ocurrida en Valencia cuando se pone en valor más que nunca la necesidad de una información veraz, de combatir la desinformación y los bulos que causan un daño enorme a las sociedades democráticas. Es que lo de la desinformación con las tragedias no es nuevo, esto ha sucedido toda la vida. Lo que resulta desconcertante es que en una época donde todo el mundo está conectado y las noticias son inmediatas, todavía sigan funcionando los bulos y todavía la gente se los trague sin masticar. Puede que uno de los factores se deba a que programas con cientos de miles de seguidores difundan mierdas semilíquidas en vez de noticias. El caso de los cazafantasmas Iker Jiménez y Carmen Porter es para estudiar en las universidades como ejemplo de lo que nunca debe hacer un periodista. Estos persigue ovnis se han cansado de investigar los testimonios de 4 pirados y de un tiempo a esta parte se dedican a intentar hacer periodismo. Pero claro, cuando llevas toda la vida escuchando las mamarrachadas de abducidos, teóricos de la conspiración, videntes, telépatas, brujas, espiritistas, druidas, creen que el periodismo es escuchar lo que dicen los demás y soltarlo en tu programa en horario de máxima audiencia. Atención a las perlas. ¿Tienes una información? Sí. Además de un compañero nuestro, cámara, que está allí, que claro, a él no le conocen y estaba al lado de guardias civiles y ha oído la conversación donde se estaba diciendo que ese parking es un infierno. Palabras literales que he escuchado hace unas horas. Para quien quiera decir que no han visto nada, los que han entrado. También algunos
submarinistas de la Guardia Civil que sí que han entrado ya, especialistas, han dicho que no vuelven a entrar, por si quieren maquillar algo más. Llaman información a un rumor. A una conversación que ha escuchado un cámara de su programa lo llaman información. Esta gente ayudó a propagar este bulo sobre supuestos cadáveres en el parking del centro comercial Bonaire en su programa Horizonte, basándose en una información no verificada. Pero no se quedaron ahí. También publicaron estos mensajes en X. En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos. Muchos cuerpos. Muchos. Y este otro. Que se diga a estas horas esa cifra oficial de muertos, viendo lo que vimos y sabiendo lo que saben, es una ignominia, una vergüenza para el pueblo español. ¡Basta ya! Queremos la verdad. Pero el problema era que la verdad les estaba jodiendo el negocio. Las autoridades confirmaron que no se encontraron víctimas mortales en ese lugar. No sé en qué dimensión han pedido disculpas por difundir semejante barbaridad en directo, pero no ha sido en la nuestra. El tipo puso este mensaje en X. Me comunican aquí que en otro gran parking no hay fallecidos. Gracias a Dios, la gente debió huir antes. Me alegro mucho de corazón de que las fuentes que me informaban de que había cuerpos en Bonaire se hayan equivocado. Le echa la culpa a las fuentes que le informaban, que era un tipo escuchando conversaciones por la calle. No dice nada de la paliza de muerte que entre él y su pareja le dieron al código deontológico de su profesión. Este es el problema, confundir el periodismo real con el sensacionalismo de este tipo de programas. Hay que educar en aprender a diferenciar la opinión de la información, aunque que un tipo que habla con los muertos y se comunica con duendes y elfos, de repente le dé por cubrir información real y tan sensible como una catástrofe de esta magnitud, debería de ser una señal para todo el mundo de que no habría que darle mucha credibilidad. Sin embargo, ahí los tienes, con miles de seguidores. Por si quieren maquillar algo más. Oponerse a este suicidio identitario es lógico, es algo de sentido común, pero el PSOE quiere utilizar las instituciones y los medios de comunicación para hacernos creer que es racismo. Y será el objetivo principal de esta subcomisión, y por eso desde Vox hemos votado en contra. Lo dicho, esa paranoia en la que viven, donde todo el mundo les persigue por sus ideas revolucionarias y bla bla bla, las ideas de Vox son más antiguas que el rodapié de las cuevas de Altamira. Entre esas ideas está el miedo al diferente, o dicho de otra forma, el racismo y la xenofobia. Resulta curioso que un español pueda defender las ideas conservadoras y supremacistas de Vox cuando vive en una de las zonas del planeta con más desplazamiento y asentamiento humano de la historia. Estamos hablando de la península ibérica, zona histórica de tránsito entre continentes. También habla de que será el objetivo principal de la subcomisión hacer parecer a Vox como racistas. Bueno, no creo que haga falta una subcomisión para ver lo que es Vox. La prueba está en que se han dado por aludidos y porque quizás salga de esa subcomisión alguna ley que no permita divulgar bulos en redes sociales, como hace muchísima gente escondida en el anonimato y otra gente que se han hecho tremendamente popular con la divulgación de bulos de forma sistemática, como Alvise Pérez. Aún así, si finalmente se crea esta subcomisión, como se creará gracias a los votos favorables también del Partido Popular, como hizo en la Comisión de Igualdad, desde Vox participaremos en todas las sesiones para defender la libertad de expresión, para defender la verdad y las opiniones que expresan los españoles en sus casas y en las redes sociales. ¿Veis lo que digo? Creen que ellos son poseedores de la verdad y de que representan a todos los españoles. En esta intervención ya ha soltado un par de bulos. Imagínate los que se sueltan en la Gaceta de la Iberosfera, Libertad Digital y demás medios afines. Y lo acaba de confirmar. Estarán en la subcomisión para velar porque los bulos y las mentiras puedan seguir circulando libremente por las redes sociales. Claro que sí. Además dirige un medio digital, El Plural, que ha publicado informaciones falsas en numerosas ocasiones. La última ocasión y la más conocida fue la publicación siguiente. El juez Peinado tiene 2 DNIs, algo que se ha demostrado que es falso. Usted no contrastó esa información. Le queríamos preguntar, por lo tanto, desde Vox, ¿cómo justifica usted esa contradicción de ser consejera de Radio Televisión Española cuando se supone que la cadena pública debe publicar informaciones rigurosas e independientes? No sabe cuánto le agradezco la referencia a las informaciones sobre el juez Peinado, porque es un gran ejemplo de desinformación. Usted ha leído un titular que no existe. No existe. Y como sabía que era probable que ustedes sacaran esta información, lo he traído. Y lo vamos a repasar, porque creo que indica muy bien lo que está pasando, ¿no? en muchas cuestiones. Mire, el Plural.com jamás publicó que el juez Peinado tuviera 2 DNIs. Eso es lo que se expandió por redes sociales por determinados expandidores de bulos.
y es demostrable. El 4 de julio, elplural.com publicó: el juez Peinado figura con 2 DNIs distintos como propietario de varios inmuebles, que no es lo mismo. Es que claro, de esto que ha dicho el diputado ultra, El juez Peinado tiene 2 DNIs. al titular original va un mundo. El juez Peinado figura con 2 DNIs distintos como propietario de varios inmuebles. Quien lo decía era el registro de la propiedad, no el Plural. El titular del Plural.com, y lo puede buscar cualquier ciudadano de este país, fue: el juez Peinado tiene registradas propiedades con 2 DNIs distintos según el registro de la propiedad, no según el Plural.com. Por eso, señor portavoz de Vox, vemos todos la necesidad, uno, de leer bien las informaciones, porque estamos en un momento, y yo creo que estaremos de acuerdo, en que mucha gente, y miren, quizá me voy a incluir, leemos solo lo que queremos leer y vemos solo lo que queremos ver. Y esta es la cara de empanado que se le queda a un pavo cuando le pillan tergiversando y vertiendo mierda en la sociedad. Es un clarísimo ejemplo de cómo funcionan los bulos. Este es el modus operandi, y le ha reventado en toda la cara. Controlar Internet en este aspecto no es dictatorial, es justo lo contrario. Es mantener un nivel de rigor muy necesario para que los bulos no contagien a la sociedad más de lo que ya está. Señor ministro, no hace falta que me conteste usted, porque lo hará con sus mentiras y dicterios habituales, que si la ultraderecha, que si la economía va como un cohete, como una moto o como no sé qué, que si ustedes se ocupan de los problemas de los españoles, vaya a contárselo a los deudos de las víctimas de la riada de Valencia si se atreve. He de decir que el tono de este tipo es particularmente irritante. Si añadimos a eso sus desagradables comentarios, conviene no escucharlo durante prolongados periodos de tiempo. Preferirías que una araña anide en tu oído. También es un deslenguado. No le falta ningún atributo para considerarlo un perfecto gilipollas. No olvidemos que este garrulo ha protagonizado imágenes esperpénticas en el Congreso. Saltó a la fama nacional cuando, desde su escaño, le gritó bruja a la diputada del PSOE, Laura Berja, cuando ésta estaba defendiendo el derecho de las mujeres a abortar. El presidente del Congreso, Alfonso Rodríguez, no lo permitió y le pidió que rectificara o abandonara el hemiciclo. Atención al espectáculo. Un segundo, señoría. Señor Sánchez García, le llamo al orden y le pido que retire lo que acaba de decir. Un segundo, por favor. Un segundo. Esta señora, desde que ha tomado la palabra, no ha dicho sí. Señoría, le llamo al orden por segunda vez. Le reitero que retire lo que acaba de decir. Dígame simplemente sí o no. Por segunda vez le llamo al orden. ¿Qué quiere significar cuando me dice que me llama al orden y que retire lo que he dicho? Que diga usted si lo retira o no lo retira, por favor. ¿Pero qué significa que lo retire? Que lo retire para que no conste en el diario de sesiones lo que acaba de decir públicamente, que he escuchado prácticamente todo el hemiciclo. Retírelo, por favor. No retiro que ha dicho mentira. Por tercera vez le llamo al orden, desaloje usted el hemiciclo, por favor. Como veis, mientras forcejeaba preso de los nervios de forma absurda con el micrófono, el tipo insistía activamente en mostrar que sus huevos eran los más grandes. Cuando parecía que el espectáculo había finalizado, al ver que el mono de feria abandonaba el hemiciclo, la situación dio un giro propio de un guión de Berlanga al observar que el ultra se dirigía al palco presidencial para decir algo al oído del presidente y marcharse, dejando una escena que hasta el día de hoy solo ha protagonizado el golpista Tejero. Después de que este percebe parara la sesión el tiempo que le salió de los cojones porque se negaba a retirar sus palabras, fue expulsado, pero volvió por otra puerta, jugando al gato y al ratón con el presidente del Congreso, y volvió el espectáculo ultra. Señor Sánchez García, le he pedido y le he rogado, como marca el reglamento, en 3 ocasiones, que retirara el insulto grave que le ha inferido usted a la señora que estaba interviniendo en ese momento. Como marca el reglamento, señoría, le he advertido por 3 veces para que lo pudiera hacer. No lo ha hecho usted. Y entonces yo le pido, le ruego, para que su compañera pueda iniciar la intervención, que se retire.
Al final, el presidente consiguió torcerle el brazo y tuvo que acatar las normas democráticas. Señor Sánchez García, le reitero por última vez, y si no, abandone el hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interviniente. ¿Sí o no, por favor? Retiro que la he llamado bruja. Aquí tenemos una prueba más de la catadura moral de esta gente, de cómo manosean la democracia con la forma que tienen de estar en las instituciones. Piensan que les pertenecen. Si algo se sale de sus retrógradas ideas, que suele ser casi todo, se revuelven en sus escaños como ratas acorraladas. Esta es la basura que ha depositado el PP en el Congreso y en el Senado, 50 años después. Y si se atreve, por favor, peínese antes de ir, nada más. Tiene cojones que diga esto, teniendo en cuenta que uno de sus referentes políticos es Javier Milei, un tipo que se peina con petardos. Pero hay que reconocer que ha estado gracioso el abuelo del Obezno. Silencio, por favor. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias. Silencio, por favor. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, le tengo que reconocer que sus intervenciones resultan tan grotescas que al menos nos divierten. Porque las cosas que usted dice es que son tan absolutamente ridículas que ¿qué quiere que le diga? Por lo menos nos esbozamos una sonrisa escuchándole porque usted tampoco da para mucho más. Zas en toda la boca. No se puede tratar una sesión plenaria en la sede de la soberanía nacional como si fuese la barra de un bar. No es serio, porque que lo diga yo desde YouTube vale, pero yo no represento a nadie, soy un don nadie. Esta gente representa a cientos de miles de votantes. Pero bueno, si sus votantes piensan que esto es hacer política, pues adelante. Y gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. La democracia permite al diputado ultra decir lo que le dé la gana, no solo como persona, sino además reforzado por su aforamiento como diputado. Siempre es más fácil decir lo que piensas si la ley te ampara, como la ley que protege y de la que goza este joven diputado en plena dictadura sanchista. Pero ¿qué pasaría en ese mismo parlamento si alguien hablara de aplicarle eutanasia o el aborto, declararse homosexual o proponer un referéndum de autodeterminación en época franquista? Esta simple pregunta, cuya respuesta todos conocemos, explica la fortaleza de la democracia. Y la fortaleza de la democracia también es su debilidad. Por eso no se puede discutir con esta gente, porque aparte de que les das legitimidad, es hablar con toros. Y con un toro no se puede razonar porque solo saben embestir. Esto lo explica muy bien Antonio Machado. Al Partido Popular, partido que surge de aglutinar toda la resaca franquista en una coalición llamada Alianza Popular, les costó 50 años salir de las ideas franquistas y acercarse a los postulados de las derechas europeas, y aún así todavía están en transición. Tienen que darse cuenta ellos mismos a base de educación, porque como digo, no se puede discutir con esta gente. Esto es como sentar a un terraplanista frente a un geodesta, o a un astrónomo frente a un astrólogo, o a un parapsicólogo frente a un psiquiatra. Poner a charlatanes frente a profesionales que llevan toda la vida estudiando su materia es ponerlos a la misma altura, y eso no es justo, pero tampoco razonable. Aunque para tumbar a un terraplanista no hace falta molestar a un geodesta, con aplicar la lógica es suficiente. Hace 2300 años, con un palo y la luz solar, Eratóstenes explicó la esfericidad de la Tierra. La astronomía desmonta con la rotación del planeta y la expansión del universo toda la historia de la astrología. Y un psiquiatra te explica en 20 minutos el origen de todas las visiones de las personas muertas que creen ver los parapsicólogos o sensitivos. Con esta gente pasa lo mismo. No hace falta discutir con ellos porque es lo que quieren, lo que necesitan para legitimar sus gilipolleces. Simplemente hay que aplastarlos con argumentos, sin necesidad de tenerlos enfrente. Lo que no podemos hacer es callarnos, hay que rebatir toda esa mierda de forma contundente, percutir contra ellos como un martillo neumático. Lo que sí vengo a decir hoy es lo que ustedes vienen a hacer aquí, que ante una ley para poder disolver asociaciones que ensalzan el franquismo, ustedes vienen a proponer con una enmienda a la totalidad la derogación de la Ley de Memoria Democrática y de todos los acuerdos y de todas las medidas que se adoptan en su desarrollo. Pues miren, si quieren hacer apología del franquismo en esta Cámara, no lo van a hacer. Hágalo en su casa, en la intimidad, como hacía Aznar con el catalán. Pero no aquí, señorías de Vox. Porque ustedes podrán salir a la calle acompañados de patriotas de pacotilla, ensalzando la bandera del pollo, haciendo el saludo fascista, con cánticos fascistas. Sí, ustedes se rodean de esa gente. Así que no digan ahora que no. Bueno, a pesar de que se aturulla un poco, la diputada tiene razón. ¿O quién piensas que organizó las manifestaciones en Ferraz contra el gobierno por la ley de amnistía? Pues revuelta, que son las juventudes de Vox, pero también estaban todos los intelectuales de la ultraderecha. Alvise Pérez y
neonazi el flipao de Desocupa, el negro de Vox, un notas con un escudo del Capitán América, un pavo con el casco de un arcabucero. Luego se unieron también los 4 descerebrados neonazis. Pero vamos, que fueron organizadas por Vox. Ahí se juntó toda la resaca ultra de Madrid, porque esta mierda solo se ve en Madrid. Pero vamos a dejar un punto claro. La ideología de Vox es claramente nacionalcatolicismo josé-antoniano, que no es más que el fascismo italiano al estilo español. Al principio, necesitaron suavizar su discurso para calar más allá de los 4 paletos que les apoyaban, y para conseguirlo tuvieron que echar mano del populismo trampista. Moderaron un poco su discurso cutre, y después de haberlo leído, solo puedo pensar en que contrataron a un chimpancé cocainómano para redactar su programa electoral. Jamás pensé que esa mierda pudiera tener algún seguidor en España. Me equivoqué. Lo que propone esta gente ya lo dibujaron en las paredes de las cuevas los habitantes de Atapuerca. Lo que hay en este Congreso sí es democracia, y por eso con su iniciativa vamos a hacer lo que hacemos con todas sus iniciativas hoy, esto. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Votando, que es lo que se hace aquí en el Congreso, porque ustedes pueden hacer mucho el ridículo, pueden hacer muchos aspavientos en las calles, pueden hacer mucho ruido, pero cuando llegan aquí a esta Cámara se encuentran con la cruda realidad, y es que son una minoría trasnochada, nostálgica, donde sueñan con un Ortega Smith jugando al tiro al plato o con un señor Abascal que no se tuviese que poner de puntilla para acceder al ejército, que no ha hecho ni la mili. El PP ha metido a esta gente en las instituciones y ahora va a ser casi imposible sacarlos de ahí. A pesar de que les llaman la derechita cobarde y los traicionaron abandonando los pactos que tenían en las autonomías por el reparto de menas, el Partido Popular sigue arrodillado ante un partido que representa lo peor de nuestro país. La diputada de Podemos había calentado bastante los escaños ultras, y aunque no hace falta mucho para calentar a esta gente, las palabras de Velarde lo habían conseguido con más rapidez que de costumbre. La cámara del hemiciclo no recoge las imágenes, pero sí el audio. Atención. El comentario machista lo ha dicho el diputado de Vox, Pedro Fernández, un pretencioso relamido encantado de conocerse. Este comentario, fruto de la frustración por el demoledor repaso que les ha dado la diputada de Podemos, es el comentario habitual de quien se cree superior a ti y que piensa que puede ningunearte cada vez que le salga de la polla. Este estirado diputado, que compite en altanería con Cayetana Álvarez de Toledo, recibiría una reprimenda por los de siempre e incluso por quienes no se imaginaba. El primero en reaccionar fue el diputado Rufián. Pero es que la representante de Unidas Podemos ha subido después de su discurso aquí al lado, y uno de estos tipos le ha dicho: tómate la pastilla. O sea, están envalentonados como nunca. Y si no ponemos pie en pared, es que nos van a comer. Es que nos van a comer. Vamos a intentar ponérselo difícil, por favor. Que al menos pasen un poquito de vergüenza y que no se atrevan a decirle a una representante pública, mujer, porque son muy valientes, sobre todo con las mujeres de este hemiciclo: tómate la pastilla. Muchas gracias. Pues bueno, en realidad, después de lo que ha dicho, poco más se puede decir. También dijo unas palabras la diputada Moro del Partido Popular. Martina, mi apoyo, mi consideración, y a todas las mujeres. No vamos a tolerarlo. Los representantes de todos los partidos políticos aplaudieron, excepto los diputados y diputadas de Vox. Hemos visto de forma clarísima lo que representa esta gente, y no podemos mirar para otro lado ante el peligro que subyace tras la capa populista que envuelve a la ultraderecha. Fue el PP quien los metió en las instituciones porque los necesitaban. La irresponsabilidad de unos nos ha salpicado a todos, y ahora el problema lo tenemos todos, incluido el PP. La ultraderecha tiene los dogmas, nosotros las ideas. Pretenden enfrentar a la sociedad, nosotros a unirla. Tienen la maquinaria mediática, nosotros los argumentos de peso. Ellos tienen la fuerza, nosotros la razón. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.